Salud y buenos alimentos. Cuando hablamos del 11M, todo el mundo da por sabido que estamos hablando del 11 de marzo del año 2004, de los 4 atentados en el corredor de Henares, que provocaron 193 muertos finalmente, y un montón de heridos. Y bueno, sobre todo lo que provocó fue una convulsión, no es para menos, tremenda, como hacía años que no se producía en España. Ni siquiera el 23F provocó tanto quebranto. Porque a diferencia del 23 de febrero del 81, igual que el 23F, todo el mundo sabe, todo el mundo da referencia al 23 de febrero del año 81. El 11M fue estos atentados lo que provocó, aparte de ocasionar pérdidas humanas y lesiones muy graves para un montón de españoles y extranjeros residentes en España, trabajadores casi todos ellos por la hora y por el medio de comunicación que utilizaban, medio de transporte. Lo que provocó fue un quebranto porque no, a diferencia de otras ocasiones de sucesos muy graves, aquí no hubo consenso. A mucha gente, muchísimos españoles, el que no haya consenso les ocasiona un problema. Algunos consideramos que no, justamente que no haya discrepancia sobre quién cometió en este caso unos atentados, pues viene bien, porque así sí podemos contrastar la información o las valoraciones, los datos. Mucha gente se ofusca, se aturulla, se bloquea y añora el momento del consenso, pero por lo general, no digo siempre, pero podemos decir tranquilamente que el consenso histórico y el consenso en muchos temas también suele llevar aparejada la mentira. Entonces, cuando hay controversia, a lo mejor todo lo que se dice es también falso, pero por lo menos chocan, son mentiras que chocan unas y otras, y eso ahí puedes ver, puedes hacerte tus valoraciones, ¿no? Con cierta autonomía. Cuando hay consenso, la presión es tan fuerte que vamos, que si tú llevas la contra al consenso, eres un apestado. En España y en la Unión Europea funciona mucho eso. Bien, el 11M, la importancia, aparte de los daños físicos y humanos que provocó, hubo una ruptura del consenso que hasta entonces en casi todos los asuntos se imponía desde el poder. Vamos a recordar, ojo, vamos a decir cosas que mucha gente sabe, pero otra no. Otra gente o simplemente se ha olvidado. Personas que puedan tener 25 años quizás no se acuerde, pero a partir ya con 30 años o 40 sí se acuerdan perfectamente del drama que supuso aquel momento, porque los atentados se ocasionaron el jueves 11 de marzo y el domingo 14 estaban convocadas las generales. Se van varios del 96, en el 2000 y el del 2004, también pasará en el 2008. Va a llegar un momento de España en la cual cada 4 años, en marzo, a principios de marzo, se convocaba generales. Recordemos que el presidente del gobierno tiene la facultad de convocar generales cuando a él le interese. Hay un límite, por supuesto, no puede, en este caso, se había celebrado en el 96, se había celebrado a principios de marzo. En el 2000, igual, en el 2004, el presidente del gobierno no puede celebrar más allá de abril. Bien. Las encuestas daban por ganador al Partido Popular. Recordemos que en el año 2000 el Partido Popular había ganado por mayoría absoluta. Era la primera vez que ganaba por absoluta, ¿no? En las generales. Y Aznar había decidido, contra la opinión de la inmensa mayoría de los españoles, por cierto, pero él le da igual, participar en la tercera guerra del Golfo. Recordemos, la primera guerra del Golfo, también algunos la llaman la guerra Irán-Irak, que es la primera guerra del Golfo, la más cruenta, es del año 80 al año 87. Es entre Irak
que atacó Irán, aprovechando la revolución en Irán. Poco a poco, aunque al principio Irak tenía cierta ventaja, entre otras cosas porque en Irán habían eliminado a gran parte de los generales, poco a poco Irán, claro, tiene muchos más recursos y también porque estaban mucho más animados, y había una cuestión que eso se lo podía ver cualquier observador en la guerra. El iranio, el combatiente de Irán, combatía convencido de su causa. El combatiente de Irak no. Irak era un régimen totalitario, y había que atender que tú combatías porque tenías miedo a que te ametrallaran los de atrás si no eras guerrero en el frente, ¿no? En esa guerra, curiosamente, en esa guerra de Irán, primera guerra del Golfo, Francia apoya al régimen de Irak. Estados Unidos y Gran Bretaña son neutrales, aunque tanto Estados Unidos como Gran Bretaña y también las monarquías del Golfo lo que promovían era que la guerra siguiese matándose entre ellos Irán e Irak, ¿no? La Unión Soviética también apoyaba a Irak, y Irán no lo apoyaba ninguna nación occidental. Esa guerra acaba en el 87 con un acuerdo, porque al final Irán va a ganar la guerra y Estados Unidos dice: no, aquí no nos interesa que Irán gane la guerra, ¿no? Y tomó partido por Irak. En el último momento es cuando un avión de pasajeros es destruido por un destructor norteamericano, que por cierto que fue un crimen masivo, pero bueno, lo hacen los norteamericanos, tienen autoridad para eso. La segunda guerra del Golfo es el del 91. En este caso Irak conquistó o anexionó, según cada cual cuenta su película, Kuwait, y es cuando Estados Unidos intervino, en este caso contra Irak. Había apoyado a Irak al final de la primera guerra del Golfo, pero la segunda guerra del Golfo, que es la que promueve Estados Unidos, una coalición de no solo de países de monarquía del Golfo, sino también países como Siria y Egipto, tomó partido por Occidente, y Francia, que también apoya a Estados Unidos. Irán ahí es neutral. Esa es la segunda guerra del Golfo, 91. Y la tercera guerra del Golfo es la que promueve el hijo de George Bush, que fue presidente en el 91, era presidente de Estados Unidos, y esta vez el presidente es George Bush hijo. Alega, en este caso no hay ninguna invasión anterior de Irak, pero alega dos excusas que, a ver, todo el mundo sabe que son excusas, que son cuentos, pero da igual. Tú puedes mentir, tú te declaras pacifista, pero tú intervienes alegando cosas que sabes que son falsas, da igual. Las dos excusas eran que albergaba armas de destrucción masiva, sobre todo químicas y bacteriológicas. No había indicios, pero se pregó, y tienes que creerte eso, porque si no eres enemigo de Occidente. Y la segunda es que Saddam Hussein tenía tratos con Al-Qaeda. Tiene gracia que Estados Unidos acusa a un país de tener tratos con Al-Qaeda, cuando el primer que ha tenido tratos con Al-Qaeda y sigue teniéndolas, como hemos visto con el presidente de Siria, son los Estados Unidos. Nunca hubo tratos de Saddam Hussein con Al-Qaeda, pero para el imaginario colectivo de los norteamericanos, y ojo, y los españoles no están muy lejos de eso, como Saddam Hussein era árabe y Ben Laden era árabe también, pues son árabes, pues están compinchados. Esa es la mentalidad del personal. O sea, en España no hay mucha diferencia con esa visión tan... Muchas veces yo repito, no es necesario ser un tolete, es un término canario bastante fuerte, pero parece que más suave. Tolete es decir, es peor que ser idiota. No hace falta ser idiota para ser español. Tú puedes ser alguien con dos dedos de frente y ser perfectamente español, pero mucha gente en España parece que entienden que tienen que ser tontos del bote para hacerse tonto, para demostrar que eres español. No es obligatorio. Bueno. La tercera guerra del Golfo participa José María Aznar. Aquí el gobierno no llega a decir que Saddam Hussein tiene tratos con Al-Qaeda, porque todavía había gente con y en ese aspecto no llegaba
a considerar que porque los dos eran árabes, los dos estaban compinchados, pero se alegó el argumento de las armas de destrucción masiva. Sea como sea, mucha gente decía, bueno, hay que apoyar al gobierno porque estamos con el séptimo de caballería, y punto. Da igual lo que haga el séptimo de caballería, tenemos que estar de acuerdo con ellos. Y por cierto, hubo un locutor famoso, y sigue siendo, que es Jiménez Los Santos, entonces estaba en la COPE, uno de los más escuchados por la mañana, que había que apoyar la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, y porque España iba a participar en el negocio de la reconstrucción. No alegaba que iban porque había una destrucción masiva, ni que iban a llamar la democracia, ni los derechos humanos, ni la paella, no, nada de eso, ¿eh? Vamos a beneficiarnos del saqueo de Irak, ya está. Un argumento muy cínico, pero en ese aspecto bastante más realista. Bueno, eso fue en el 2003. Como era previsto, la guerra duró poco, Irak fue invadido. Lo que pasa es que en Irak tenían una estrategia, que es la estrategia de Somalia, es decir, bueno, tú me invades porque tú eres mucho fuerte que yo, pero va a haber resistencia ahora, ¿no? Va a haber insurgencia. O sea, invades mi país y yo no voy a dejar que lo invada, que estés tranquilamente sentado en las bayonetas. Un año más tarde, en marzo del 2003, están convocadas las generales, y 3 días antes o 4 días, el jueves, es cuando se producen los atentados. Todo el mundo era consciente en España que lo que alegó el gobierno de José María Aznar era falso. Por cierto, que el diario que quizás más se opuso, el diario de difusión general, que más se opuso a la la tercera guerra del Golfo, fue el diario El Mundo, que hasta hacía poco había apoyado al gobierno, pero que en el caso de la guerra estuvo completamente en contra, incluso de forma más decidida de lo que sostuvo el PSOE y El País, que realmente nunca estuvieron en contra de participar en la agresión a Irak. Lo único que dijo el PSOE y El País es que no había todavía, que la ONU no lo había autorizado, era una cuestión administrativa. Vale, podemos atacar a Irak, pero todavía falta el sello de la ONU. En cambio, el diario El Mundo estuvo radicalmente en contra. ¿Por qué señalo esto? Porque a partir del 11 de marzo se van a erigir 2 grandes versiones. Pero primero vamos a ese día. Se provocan los atentados, conmoción, no se sabe son 4 bombas, al final son más, cuántos muertos hay. Primero es un caos, una conmoción tremenda, y ya por la tarde se empieza más o menos a ver qué ha ocurrido. El gobierno de Aznar entra en choque. Al principio todo el mundo creía, casi todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todo el mundo creía que había sido ETA. Algunos decían que no. Pero claro, cuando sale el jefe de Batasuna, Herri Batasuna, que es un partido, vamos a decir, que tiene estrecha información sobre ETA, bueno, eso mismo frente político, algunos dicen que no, bueno, yo entiendo que sí, pero esto se puede, por supuesto, debatir. Otegi dijo que eso no había sido ETA, y además, por lógica, no estamos, ahora, decir esto no es que yo esté discutiendo o esté negando que ETA sea un grupo terrorista, yo no digo eso, simplemente que un grupo terrorista tiene que operar con cierta lógica. ¿Qué beneficio iba a sacar ETA de un atentado de matar 193 trabajadores españoles? Sí, que han matado trabajadores a lo largo de toda de su existencia, pero claro, siempre puede alegar, no, es que ese trabajador es un fascista, es un españolista, es enemigo del pueblo vasco. Pero claro, matar a 193 indiscriminadamente, no puede vender eso. No lo puede vender porque, aunque seas muy fanático nacionalista vasco, y los hay, como hay fanáticos nacionalistas españoles, ahora mismo veo un montón de nacionalistas, no españoles, sino nacionalistas españoles que justifican la matanza de africanos o de árabes o de palestinos. Entonces no. Pero, o sea, siempre ha habido fanáticos nacionalistas vascos que justifican el asesinato indiscriminado de lo que llaman perros españoles, o sea, no vascos. Pero son una pequeña minoría. La mayoría de los que apoyan a Batasuna no justificarían un atentado de esas características. Por lo tanto, ETA no sacaba ningún beneficio, al contrario, más que perjuicios, si hubiese sido ella la que hubiese cometido ese atentado. Y Otegi radicalmente lo negó.
Al principio lo que quería también el PSOE, Zapatero, pero eso se negó. Bueno, entonces quedaba otra, no, si no fue ETA, ¿quién fue? Pues inmediatamente a partir por la tarde empezó a sacarse la teoría de que había sido un acto de venganza de Al-Qaeda. Claro, tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver Al-Qaeda? Ah, por el ataque a Irak. ¿Pero qué tiene que ver Irak con Al-Qaeda? Bueno, lo único que tiene que ver es que Al-Qaeda condenó el ataque de Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, Italia, Australia, Portugal y España. Lo que pasa es que España, la foto de los Azores, el gobierno español, digamos, sacó pecho y estuvo como una forma destacada en la agresión a Irak. Entonces, Al-Qaeda condenó el ataque a Irak y animó a los iraquíes a resistir la invasión. Entonces se entendió que eso fue un acto de venganza árabe en general, pero claro, ellos entienden la visión, empieza el choque de civilizaciones, todos los árabes forman un bloque, nunca ha sido así, pero bueno, es la visión que se proyecta y que fue un acto de venganza. Y como tú habías matado a miles y miles de civiles iraquíes, pues las bombas sobre Basora caen sobre Madrid. Claro, pero es que las bombas en Madrid son inocentes, pero bueno, también son inocentes las bombas que matan, bueno, los iraquíes muertos con bombas angloamericanas. Hay civiles que matas y que no son efectos colaterales, pero bueno, la gente entendía que era un acto de venganza justificada, por lo general, ¿no? Y eso lo entendió inmediatamente el gobierno, que el gobierno negó que había sido un acto de venganza. Ojo, en un primer momento. Pero ya justamente el jueves por la tarde ya alguien dio la orden, y nunca se supo quién dio la orden del Ministerio de Fomento, de empezar a retirar los trenes y bueno, no, y podía llevarlo a un lugar para que se conservara como prueba, no, sino destruirlo. Bueno, esto ha generado mucha controversia, pero claro, porque si Aznar se negó, primero, dos hechos que se produjeron el jueves que mucha gente no lo supo. Aznar se negó a toda ayuda del FBI y a toda ayuda de los forenses del Estado de Israel. ¿Y por qué no venían los forenses del Estado de Israel? Bueno, aparte de que estos forenses pues se dedican a ver qué órgano queda servible para hacer traficar con ellos, es lo que ocurre, es lo que hace Israel. Coge los órganos, no de los judíos, por supuesto, sino de los palestinos, y trafican con ellos. Aparte de eso, pero bueno, son muy buenos, son para deducir que quien se negó, porque ya Aznar entendía que los atentados no habían sido de Al-Qaeda, ni de algún grupo parecido a Al-Qaeda. Pero toda la prensa internacional, la prensa peruana, la prensa norteamericana, la prensa alemana, todo el mundo decía que había sido Al-Qaeda. Ojo, en la versión que luego se dará en España. Bien. España no podía sostener una versión diferente a lo que decía toda la prensa occidental, porque no vivimos en una burbuja, no vivimos en un pozo ahí, no vivimos interrelacionados con medios de comunicación de Alemania, Francia, Perú, México. Y ya, justamente el sábado día 13 de marzo, pues se produjo manifestaciones frente a la sede del PP diciendo que, bueno, estaban señalando que el gobierno había mentido. Bueno, también se puede debatir si el gobierno mintió a sabiendas, si al principio el gobierno no estaba bien informado, si fue la policía la que engañó al ministro del Interior. Todo eso es debatible y se puede debatir. Bien, y el domingo hubo un castigo en las urnas al Partido Popular y ganó el PSOE. 4 días antes todas las encuestas daban que iba a ganar el PP. Y de hecho Zapatero, cuando al principio decía el PP va a arrasar en las generales, porque ha sido ETA, pero vieron que no fue ETA. Por lógica ETA no podía haber sido. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que va a haber una ruptura en los medios de difusión. Casi la mayoría de los medios de difusión, digamos de lo que llaman el bando de la izquierda, ojo,
aquí tiene Kai Center, Celaya tiene razón cuando habla, la derecha y la izquierda existen, pero no es lo que dice que son. Lo que los medios presentan como derecha y izquierda son estafas. O sea, la derecha y la izquierda y el centro realmente existente son engaños. Otra cosa es que los conceptos como tal funcionen, tengan una base real. Pero lo que presenta como derecha no es derecha, lo que presenta como izquierda no es izquierda, lo que presenta como centro no es centro. Todos son facciones del mismo frente político y económico. Bueno, aquí va aquí lo vamos a ver, que tampoco tiene que ver con derecha e izquierda, porque los dos grandes medios de difusión, como es la COPE, con Jiménez Los Santos y César Vidal, por un lado, que habían apoyado la guerra, que habían apoyado la intervención de España en la guerra de la guerra de agresión a Irak. Cada uno con sus argumentos, ¿no? Pero bueno, estaban apoyando al gobierno en la guerra de agresión a Irak. Y el mundo, que había estado radicalmente en contra, incluso más que el país, van a sostener la versión que no son un grupo islamista los que cometió el atentado, los que cometieron los 4 atentados. En cambio, el diario El País, la SER, Onda Cero, el ABC, La Vanguardia, Correo Vasco, La Voz de Galicia, todos estos medios van a decir que fue un grupo islamista. Y el PSOE va a insistir y va a conseguir que la versión oficial fue un grupo islamista. Y esta fue Al-Qaeda. Claro, fíjense un detalle que todo el mundo puede. Mucha gente cree que fue Al-Qaeda. Es que esa versión oficial nunca llegó a ser la versión oficial realmente. Es la versión oficial que anuncian la prensa. Pero en el juicio del 11M nunca se dijo que fue Al-Qaeda, sino fue un grupo autónomo. Ni siquiera se llegó a acusar a los 5 muertos en Leganés, supuestamente que se inmolaron, porque hubo uno que sobrevivió, que fue a bajar la basura, y ese se le juzgó y no tiene nada, no hay ningún indicio que señale a este hombre como responsable, que participó en el comando que cometió los atentados. Como los otros habían muerto, pues no se le juzgó. Entonces, ¿de dónde sacan que fue Al-Qaeda? Es un invento de la prensa. Porque el mismo juicio oficial no lo establece así, que si fue ahí una célula de venganza y tal, pero no se sostuvo. Los otros 2 medios, el Mundo y la COPE, no grupos tan importantes como estos, pero sí investigadores independientes, hicieron un trabajo bastante encomiable en cuestionar la versión oficial de los atentados. Por un lado había el progresismo, aquí estuvo tanto Izquierda Unida como el PSOE, formaron una piña en negar que la única versión oficial fue un grupo islamista y que todo lo que sea cuestionar eso es de extrema derecha. Esto es típico. Cuando tú cuestionas algo de la versión oficial, eres de extrema derecha, o como dicen ahora hay otro sector que también eres social comunista, pero es lo mismo. Te llames de extrema derecha o social comunista, siempre tú no puedes cuestionar nada. Si tú cuestionas a alguien, eres enemigo del bien. Y fíjate que eran 2 medios como la COPE y El Mundo que mantuvieron posiciones encontradas en la Tercera Guerra del Golfo. Lo importante es que se rompió el consenso y eso nos ha permitido a muchos poder discutir lo que ocurrió. ¿Por qué la población española ha aceptado al final la versión oficial cuando esta falla por todos sitios? Primero por una cuestión, cuando hay un golpe, un gran golpe, tú quieres olvidar el problema. Y te va a decir, bueno, ¿de qué sirve remover quién fue al final? Hombre, ¿cómo no va a ser interesante quién mató a 193 españoles? Y residentes, trabajadores, algunos no eran españoles, sino residentes en España. ¿Cómo no va a ser importante eso? Es que, el vivo al bollo y el muerto al hoyo, el vivo al bollo. Y la mentalidad tremenda que tienen muchos. Y otros dicen, no, es que vamos a pelearnos de nuevo. Hombre, está bien pelearse por la verdad, ¿no? No.
aquí hay que aceptar la versión y todo paz para volver al consenso. Al final el PP aceptó la versión oficial. Como no es natural, el PP siempre acepta, al final siempre acepta la versión oficial, aunque al principio parece que lo discute, al final se somete. El PSOE también lo hace a veces, mucho menos que el PP, pero también lo hace. Y curiosamente el PSOE, porque desde el principio el PSOE va a estar promoviendo supuestas teorías de preparación de atentados y que ellos, demostrando que son más eficaces, porque eso es una cosa que tiene el PSOE metida aquí como una astilla. El PSOE lo que le preocupa mucho es, se puede explicar, es razonable esa preocupación, es demostrar que es más eficaz incluso que el Partido Popular, porque la creencia que tiene mucha gente, incluso mucha gente que vota el PSOE, es que el PP gestiona mejor, y el PSOE va a decir no, fíjate que bien gestiono, que incluso yo me adelanto a la comisión de atentados, preveo y atajo antes de que se cometan los atentados. Esto es una demostración de eficacia. El PSOE siempre va con la idea de que ellos son más eficaces que ellos llaman la derecha. Es una traba que el PSOE tiene que se puede explicar, al igual que el PP tiene la traba de decir ellos también son muy demócratas, ¿no? Bueno, en esos casi 8 años, llegan a esos 8 años, desde el 2004 hasta el 2011, hasta diciembre de 2011, el PSOE los Ministerios del Interior y la prensa asociada al PSOE van a estar constantemente advirtiendo, alarmándose de supuestos de preparación de atentados islamistas. Los más famosos fue la Operación Nova del 2004, finales de 2004, 2005. Fue juzgado y al final se vio que no había absolutamente nada. Fue toda una alarma social generada por el gobierno y la prensa asociada al gobierno. Además que se llegó a procesar, que por cierto ahí intervino un juez llamado Fernando Grande Marlaska, que llegó a procesar a una serie de personas por 3 cartas. En una ya se hablaba de un sueño. Hablar de un sueño era como un indicio de supuesto atentado, y que estaban preparando un atentado. No había equipo, no había nada, es simplemente que supuesta autoría intelectual de algo que no se haya producido todavía. Pero bueno, toda la gente la alarma porque tú dices el 11M, la gente que automatiza el 11M, mira qué eficaz es la policía del gobierno que desactiva un posible atentado. Y luego, cuando ya la Operación Nova se fue desactivando, bueno, hubo muchísimo en esos años, los amigos del PSOE se volvieron locos deteniendo gente. Es que no sé qué, iba a preparar un atentado, y luego, cosas ridículas que tuvieron a un tío que vivía en Lanzarote, de que iban a preparar un atentado en Europa. A ver, Lanzarote está a 2.000 kilómetros de Europa. ¿Cómo vas a preparar un atentado en Lanzarote y te vas a desplazar? No, eso no tiene mucho sentido. Pero era constantemente, así fue esos años con el PSOE. Curiosamente, ¿no? El PSOE, que hablaba de alianza de civilizaciones, estaba continuamente advirtiendo que, como estaba yendo estos islamistas, pues peligroso, que iban a atentar. Luego también se ve todos y cada uno de la prensa te informa de que te detienen por preparar un atentado. Pasas 1 año, 2 años, y luego se ve que no hay absolutamente nada, que eso ha sido simplemente imaginación del gobierno, que le interesa generar esa alarma, porque aparte le interesa, entonces mira qué eficaz soy. Cuando se desactivó, estos pequeños casos se desactivaron, y la Operación Nova también. Entonces en el 2009 sacaron otra supuesto comisión de atentados, esta vez en el metro de Barcelona, que era la Operación Cantata, de un pakistaní que decía que iban a poner unas bombas en el metro de Barcelona, y eso de una mochila, que había una mezquita de Barcelona, claro, lo que pasa es que en la mochila no había ninguna huella de los acusados por ese supuesto atentado que se iba a cometer en el metro de Barcelona. Ahí estaban las huellas dactilares, o huellas dactilares de otras personas que no se analizaron y no se vieron de quiénes eran, ¿no? Eso es. Pero bueno,
En la operación Cantata no había ningún otro indicio y se condenó a 11 personas justamente. Todo esto de origen indostano, en este caso ya no eran moros, sino indostanos. Uno de ellos era español, el resto eran pakistaníes o indios. Y se les condenó única y exclusivamente porque, según Gómez Bermúdez, que es el mismo juez que juzgó el 11M, él no apreciaba indicios de motivos para que el testigo protegido inventara esa historia. O sea, fue el único motivo para condenar a estas 11 personas. Yo no veo que el testigo tenga motivos para mentir. Claro, el testigo tenía motivos para extender. El siguiente, que estaba reclamado por la policía de Pakistán, y el hecho de ser testigo protegido conseguía que no le deportaran a Pakistán. Vaya que si no había motivo para mentir. Pero el señor juez Bermúdez dijo que no lo apreciaba y por tanto fue condenado. Luego al final se vio que era inocente, ya ya gobernando Rajoy, y se les tuvo que soltar. Bueno. Pero todo esto lo que indica es cómo la prensa y cómo toda la clase política participa porque aquí hay consenso, ya con 11 del 11 de Barcelona ya hay consenso, ¿no? Pero el 11M provocó durante un montón de años y todavía sigue causando la idea de que ese atentado, uno dice, bueno, que evidentemente no fue Al-Qaeda, nunca ha sido oficial que fuera Al-Qaeda, de hecho nadie puede afirmar que sea Al-Qaeda, eso lo dice la prensa, pero porque son ideas que permanecen, como el incendio de Roma por Nerón. No hay ninguna base que diga que al contrario, hay bases que no tuvo nada que ver con el incendio de Roma, pero es una creencia popular. Y sobre todo lo que provocó es una ruptura de la entente cordial política y mediática en España, y eso es positivo. Ahora hay gente que sostiene que poco menos que fue el PSOE quien estuvo detrás de los atentados. No hay indicio de que estuviera el PSOE. Lo que sí hay indicios es que el PSOE, como el PP, sí saben quién cometió el atentado, que no fue ETA, que no fueron los servicios de secretos franceses ni marroquines. Uno dice que bueno, no pueden ser los marroquines porque son unos chapuceros. Bueno, eso es la idea que tienen. Y por lo tanto no fue ni el PSOE, ni Izquierda Republicana de Cataluña, ni nada por el estilo. ¿Y de quién fue? Hombre, sí lo sabe el PSOE, sí lo sabe el PP. ¿Quién pudo cometer un atentado y luego colocar pruebas, indicios falsas para que se desviara la atención a un falso culpable? ¿Y quiénes tienen mano, influencia en el CNI? CSIC se llamaba entonces, luego se cambió el nombre de Centro Nacional de Inteligencia, o la Secretaría de la Guardia Civil, o la Policía Nacional, o incluso la Administración de Justicia, para que se orientase y se viera la atención. Solo hay un poder que lo puede. O sea, solamente hay en aquella época, en España no había un solo poder que podía hacerlo. ¿Qué ocurrió esa semana también del 11M? Pues que había un supuesto grupo, había un grupo de mercenarios en Madrid que iban a volar hacia Guinea Ecuatorial para dar un golpe de Estado. Claro, cuando llaman al gobierno guineano ecuatorial para decir, mire que aquí hay unos señores, unos mercenarios que van para allá a dar un golpe de Estado en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, dice, no se preocupe, ya sabemos que vienen acá. Digo, bueno, esto qué risa, qué golpe de Estado va a ser ese, que ya saben que iban para allá. Bueno, este comando, por cierto, ahí participaba uno de los hijos de Margaret Thatcher, para que se dedica a eso. Este comando estaba moviéndose por Madrid para evidentemente tapar a otros comandos que sí se estaban moviendo en Madrid. Y el gobierno, ya se supo que el gobierno de Aznar había utilizado unas maniobras del ejército secreto de la OTAN. Claro, el gobierno de Aznar evidentemente creyó que esas maniobras no iban a cometer un atentado. En todo caso sería una cosa muy menor. Y luego, ¿cómo iban a operar? Claro, la sorpresa emergencia en la proceda de José María Aznar o de Ángela Cebes, ministro del Interior, por cierto, del mismo grupo religioso que la esposa de José María Aznar, Legionario de Cristo.
La sorpresa es que le montan el atentado del 11M. Por eso José María Aznar no quería saber nada ya, ni de los norteamericanos ni de los israelíes. Porque por lo menos dice, estos sabían lo que iba a ocurrir. Cuando se comete cualquier hecho, un crimen, cualquier tipo de crimen, pequeño o grande, hay que ver quién es el beneficiado de ese hecho. ¿Quién salió beneficiado del atentado del 11M? La gente dice, fue el PSOE. Bueno, indirectamente sí. Pero directamente, ¿quién se ha sacado mayor beneficio del atentado? Pues el presidente de Estados Unidos, que de pronto al día siguiente subió 10 puntos en las encuestas frente al candidato red demócrata. ¿Y por qué? Y bueno, pero si España es un aliado, España nunca ha sido aliado de Estados Unidos, en todo caso puede considerar aliado a la Gran Bretaña. Pero Estados Unidos no tiene aliados, tiene vasallos. También puede considerar aliado a Israel, más o menos, que a veces dice que es Israel el que más, pero tampoco llega, no tiene ese predominio que mucha gente entiende y esto se puede debatir, por supuesto. Pero España, ni Alemania, ni Italia, ni Polonia nunca han sido aliados de Estados Unidos, son vasallos. El rechazo que generó la Tercera Guerra del Golfo en España, que España participara, se vio que España era un eslabón débil de esa cadena de vasallos que tenía Estados Unidos. Pues es un peón que se sacrifica. Por mucho que tú pongas las botas en la mesa del rancho del amigo George Bush hijo, eso no es una muestra de que tú seas un igual a George Bush. Tú eres un vasallo. Si tú crees que eres igual, es tu problema. Y lo comprobó Aznar del 11M. Claro, lo comprobó a costa de matar 193 españoles. Y de hecho ahí quedó Aznar un poco... Bueno, porque Aznar últimamente ha reconocido, con voz baja, de que detrás del atentado estuvieron, como no, lo que llama el ejército secreto de la OTAN, lo que muchos llaman la Red Gladio. La Red Gladio es como se llamaba en Italia. Un grupo que cometía atentados para evitar que el Partido Comunista Italiano llegara al poder. Atentados hubo en Bélgica, en Alemania. El objetivo de estos atentados es meter miedo hacia lo que entonces llamaba la izquierda, que gran parte de la izquierda en aquella época estaba en contra de la OTAN. Hoy no, hoy toda la izquierda española actual es atlantista. Si hay una izquierda anti-OTAN, esa es minoritaria, muy marginal. El 11M fue un momento interesante, hubo una ruptura del consenso. Se pudo cuestionar la versión oficial y la versión oficial B, que fue el PSOE en inteligencia con los servicios secretos marroquíes y servicios secretos franceses en combinación con el de Izquierda Republicana de Cataluña. Eso no se sostiene, pero lo que mucha gente cree es decir, la versión oficial y la versión supuestamente alternativa son rotundamente falsas. César Vidal, que entonces mantenía la segunda versión, ya ha cambiado de consideración, y César Vidal sostiene ya que detrás estuvo los amigos de la OTAN. Eso, por supuesto, lo sabe Zapatero. Eso, por supuesto, lo sabía Pérez Rubalcaba. Digo lo sabía porque el hombre ya está muerto. ¿Y por qué se lo callaron? Porque no se puede meter con los Estados Unidos. El PSOE jamás se ha metido directamente con los Estados Unidos. Y aquí un secreto del PP, del PSOE, por supuesto de los nacionalistas vascos y catalanes, que están todos metidos en el mismo frente, que ocultan aquello, muchas cosas que se pueden pelear, gritar, insultar y a veces morder, pero en lo fundamental siempre están de acuerdo. Pues señores, hasta la próxima si Dios quiere.